incluso no solo los inspeccionados, los propios inspectores ignoraban muchas veces el alcance de las facultades del propio organismo, se hacían cosas por la vía de los hechos que no necesariamente se alineaban con nuestras normas, y eso no es bueno que las cosas transcurran así. Entonces, del lado del empresario, una cosa que es importante es obtener información para administrar mejor una inspección, y evitar así, en la medida de lo posible, determinaciones de adeudos tributarios evitables, que muchas veces son fruto de una mala administración del procedimiento inspectivo. Nosotros, como decimos siempre en KPMG, no ayudamos a evadir a nadie, sino que los impuestos se paguen en su justa medida y la gente conozca sus derechos para proteger así los intereses de la empresa, ¿verdad? Que no se vean avasallados por prácticas indebidas. Esto no quiere decir que los organismos recaudadores en nuestro país avasallen derechos necesarios y sistemáticamente, sino que muchas veces las prácticas se apartan de las normas. Y esto se ve facilitado cuando el inspeccionado desconoce las mismas. Entonces nosotros lo que le proponemos hacer hoy es un recorrido básicamente por estos 4 puntos de nuestra agenda, que vamos a tratar de apretarla para que no dure más de 1 hora y no le quitemos mucho tiempo. Sabemos que además del cansancio natural de una jornada de trabajo, este medio de comunicación además hace las cosas más aburridas y pesadas y también cansadoras. Así que vamos a tratar de ser dinámicos en una temática que sabemos que de por sí es bastante tediosa. La propuesta es recorrer estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de algunas cuestiones que interesa tener en cuenta antes de que se inicie una inspección. El uruguayo tiene por práctica muchas veces no está preparado con la inspección y empieza a tomar decisiones una vez que la misma está en curso. Y eso no es bueno. Es bueno tener pensados algunas cuestiones previas que vamos a repasar con ustedes. Luego vamos a recordar algunas reglas básicas de todo procedimiento inspectivo, que aplica a todos los organismos recaudadores que se mencionaban al inicio, y a los que refiere el título de esta charla, porque esas reglas son buenas conocerlas para ciertas prácticas administrativas que suelen reiterarse según nuestra experiencia y que el conocimiento de estas reglas las puede evitar. Luego vamos a repasar las facultades del fisco tiene con respecto a 3 cosas muy sensibles de todo contribuyente y que se ponen en juego en inspección. Por un lugar, sus bienes inmuebles, es decir, el lugar físico donde entran los inspectores a inspeccionar. Ahí nos vamos a preguntar en qué lugares pueden entrar, qué pueden hacer adentro, etc. En segundo lugar, vamos a repasar las facultades que el fisco tiene con relación a los documentos del contribuyente, que en definitiva son los medios de prueba en base a los cuales luego la administración saca conclusiones de si una empresa le debe o no impuestos. Y por último vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones que tienen con la información del contribuyente. Que si bien los documentos contienen información, el fisco no solo obtiene información a través de documentos, también hace cosas como por ejemplo son los interrogatorios. Entonces vamos a hablar de temas de información también, qué facultades tienen con relación a la información. Y al cierre vamos a hablar de algunas cuestiones de interés cuando termina una inspección que disparan ciertos plazos y que la gente no necesariamente conoce y es bueno que los conozca. Esta es nuestra agenda, digamos, nuestra hoja de ruta, la que proponemos recorrer hoy con ustedes. En cuanto a las cuestiones que interesa tener en cuenta antes de que se inicie una inspección, bueno, la primera recomendación que nosotros siempre hacemos es pensar en tener un coordinador. Esto responde a la pregunta de ¿quién va a atender al BPS si viene? ¿Quién va a atender a la DGI si viene? ¿Quién va a atender a la aduana si llega a inspeccionar? Esto en general no se tiene pensado y sin embargo, la figura de un coordinador, es una persona que atienda la inspección, es muy bien recibida por distintas razones, ¿sí? A los funcionarios les es mucho más cómodo tener un interlocutor al cual le hacen los pedidos y a través del cual se canalizan las entregas de información, de documentación, etc. Y para la empresa es de mucho interés tener ese coordinador. Primero porque al centralizar las comunicaciones con los inspectores, también centralizan la salida de información y documentación. Y eso evita cosas tan elementales como, por ejemplo, que no se entreguen documentos con información contradictoria, que siempre se presta para la suspicacia de cuál es la información real. Por ejemplo, si se le entrega un documento que coincide con la contabilidad o las declaraciones juradas y otro que tiene información que no coincide exactamente, el fisco se va a preguntar enseguida cuál es la información real. ¿Cuáles fueron los ingresos a esta empresa si según estos documentos que la propia empresa me entrega aparenta ser mayores a los declarados? ¿Sí? Ese tipo de
incongruencias y demás se evitan con esta centralización que hace el coordinador. Lo ves bien. Y otra cosa es que el coordinador puede llevar la historia documental de la inspección. Vamos a ver que es necesario y obligatorio que el fisco extienda las actas para documentar sus actuaciones. Y cuando hay un coordinador, esta persona puede llevar ordenadamente no solo el historial de lo que se pidió y se entregó, evitando así duplicaciones en la entrega y, como le decía, entrega de contradictoria, sino que también puede llevar el historial a través de las actas que luego servirán de prueba de lo que se entregó, de cómo actuó el fisco en la inspección, etc. ¿Sí? Esta es una de las cosas que nos parece interesante señalar como recomendación inicial. Es decir, antes de empezar la inspección, uno tendría que saber quién va a recibir a los inspectores. Obviamente una persona que conozca los criterios de liquidación de los tributos, ¿verdad? Porque obviamente si no es muy difícil que interactúe con el organismo que se trate. En el caso del EPS, alguien conozca los criterios de liquidación de las remuneraciones y los aportes de la seguridad social. En el caso de EGI, alguien conozca cuáles son los criterios para liquidar y pagar los impuestos nacionales, etc. Un segundo recomendación es tener pensado el lugar físico donde recibir los inspectores. Es decir, en algunas visitas los inspectores pretenden quedarse en el domicilio del contribuyente y así desempeñar su tarea. En general, cuando uno los coloca en cualquier lugar, eso puede facilitar la interacción con cualquier funcionario de la empresa y evitar ese control de la actuación que se pretende a través del coordinador. Entonces, en un lugar físico separado, donde pueda interactuar el coordinador a requerimiento con los inspectores, es también una buena recomendación en la medida que se pueda cumplir. Y una última recomendación del tipo inicial, es decir, para cosas que a tener preparado o pensado antes de una visita inspectiva, es en la medida de lo posible tener algún protocolo, y si la empresa por su tamaño no amerita un protocolo de actuación, al menos una cartilla o guía que le diga a las personas de la empresa cómo actuar, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, mirá, que le diga a la gente portería, si viene una persona de GI, a quién tiene que llamar, que no los tiene por qué dejar pasar de una, ¿sí? Que la empresa, el que debe franquear la puerta en todo caso es el dueño de la empresa, sus representantes legítimos, ¿sí? Y ese tipo de directivas que es bueno tener para que evitar sorpresas, ¿sí? O una actuación fuera de lugar. Nosotros, de hecho, tenemos anécdotas de actuaciones, incluso en grandes contribuyentes, que uno a priori puede pensar que el fisco no tenga actuaciones invasivas, sorpresivas, y sin embargo, conocemos casos de empresas industriales multinacionales que le han entrado visita a la EGI a las 4 de la mañana. No es frecuente que eso pase, pero puede pasar. O puede pasar que viniendo una hora más razonable o comercial, de horario comercial, igual no sepa un telefonista o la primera persona que lo recibe cómo actuar. Entonces, de nuevo, tener un protocolo de actuación, o una cartilla, o una guía, o dejar recomendaciones en lugares específicos, como puede ser una puerta de entrada, de cómo proceder, de la innecesariedad y procedencia de que entren contra la voluntad de la propia empresa, o si no son atendidos por quien la empresa definió que los atienda, son el tipo de cuestiones que es bueno generalizar con los funcionarios en forma previa en la inspección, y para tener estas cosas, evitar, digamos, malas prácticas administrativas que muchas veces son admitidas porque la empresa a veces se preparó solo a través de su titular o las personas de confianza y no bajó líneas de cómo actuar a otras personas de la misma. O, por ejemplo, otro tipo de alineamiento que es recomendable dar es que nadie conteste interrogatorios si no es con la presencia coordinadora o un representante de la empresa. No para ocultar algo, sino para que, por verdaderamente tener el control de las actuaciones que realiza la administración, que vamos a ver a posteriori, en realidad no tienen por qué hacerse ni en forma oculta ni en consulta con el contribuyente. No sé, Felipe, si alguna cuestión complementaria. No, simplemente que, como todos ustedes saben, la inspección suele comenzar sorpresivamente muchas veces en la empresa sin que uno esté avisado de que va a iniciarse un procedimiento. En ese sentido, es importante que este coordinador tenga una breve capacitación o un breve conocimiento para que cuando irrumpan los inspectores sorpresivamente, se sepa cómo actuar ya desde el inicio mismo de la inspección y no que ese coordinador
no tenga realmente en ese momento elementos y tenga que tomar decisiones sin la información indispensable para eso. Sí, sí. Es muy buena precisión, porque muchas veces incluso la persona que está a cargo no sabe cómo proceder, o lo apuran con que quieren ver documentos, sin darle tiempo al contribuyente a revisar qué tipo de documentos va a entregar, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas que, como vamos a ver a continuación, no es necesariamente lo que corresponde. Bien, estas son algunas recomendaciones con respecto a cosas que es bueno uno por lo menos llamar la atención para tenerlas pensadas ante una inspección. Ahora vamos a repasar, como decía, algunas reglas básicas que es bueno conocer, porque cuando la gente las conoce, puede evitar algunas prácticas administrativas, de las cuales vamos a ir poniendo algunos ejemplos a medida que veamos las reglas. En primer lugar, lo que queríamos recordar como regla es, ¿por qué vienen inspecciones? ¿Por qué, por ejemplo, la DGI viene a la casa de su deudor a inspeccionarlo? ¿Qué es lo que viene a hacer? Y recordar esto es bueno, porque mucha gente trata a la DGI, por decir un ejemplo, pero también podría ser otros organismos recaudadores, como que son los que ponen las reglas de juego. Entonces, si la DGI viene y me dice que estoy liquidando mal el IVA, metí la pata y entonces tengo que pagar con multas y recargos. Eso no necesariamente es así. La función de la administración tributaria es fiscalizar y recaudar los tributos que según la ley correspondan. Así tiene mencionado las normas constitucionales que le dan esa competencia específica. De hecho, los artículos 10 y 85 le dan la competencia a la ley de establecer los tributos, y el numeral 18 del artículo 168 le da la competencia al Poder Ejecutivo de recaudar las rentas, es decir, los ingresos del Estado por tributos, que por ley correspondan. Quiere decir que las reglas de juego la ponen los actos legislativos, o deberían hacerlo, ¿sí? Facilitado en su aplicación con los reglamentos, que no están llamados a alterar la ley, sino facilitar su aplicación. Y entonces el rol de la administración tributaria es el de fiscalizar que se cumplan las reglas, no ponerlas. Por ende, cuando la administración arriesga una opinión o entiende que un gasto no era deducible o un ingreso está agravado, puede estar equivocada. Puede ser que esté diciendo lo correcto y que lo ampare las normas, o puede ser que esté opinando en una manera que no es realmente la adecuada, y eso es bueno saberlo, porque si no uno va a tender a este fiscalizador como que fuera un superpoderoso que pone reglas y que además revisa sus deudores. Y esa no es la idea en un Estado republicano como el nuestro, donde hay separación de poderes. El Estado pone obligaciones a las empresas y a los individuos de que paguen impuestos por medio de una ley, y la administración tributaria, en vía administrativa y una función que no es más que recaudar y fiscalizar, lo que va a revisar es que las empresas cumplan con esas normas como es debido. Y si pretende un impuesto que de acuerdo con las normas generales, legales básicamente, no es debido, el contribuyente tendrá los mecanismos para resistir esa pretensión administrativa. Entender este rol de fiscalizador del cumplimiento de normas que pone alguien que es distinto al Poder Ejecutivo, es bueno conocerlo porque eso nos permite entender bien el rol al que viene y que no hay más poderes de los que vamos en líneas muy generales a señalar. En segundo lugar, el procedimiento es escrito, ¿sí? El procedimiento tributario, lo dicen los artículos 45, 45, 44 y 45 del Código Tributario, se debe incluir en actas. Y es interesante recordar algunas cosas que dice la ley con respecto al acta. El acta no es más que un papel, en el caso de la DGI tiene el logo del organismo en un vértice superior, en el caso del EPS son un poco más rebuscadas, son formularios preimpresos que le dejan menos margen de actuación tanto al funcionario como al contribuyente. La Dirección Nacional de Aduanas se parece más en eso a la DGI, pero en todo caso siempre estamos hablando de un documento que registra la actuación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la DGI, ustedes van a ver que tiene un documento escrito que dice en Montevideo, a los tantos días del mes de septiembre de 2020, ubicado en tal domicilio, atendido por tal, comparecen los funcionarios tal y cual del equipo tanto de elección impositiva, y deja la siguiente constancia, 2 puntos. Y a continuación viene una serie de numerales que pueden incluir pedidos de documentos, preguntas concretas, etcétera, ¿verdad? Es decir, se está documentando lo que se hace, esa es la función del acta. Esto obviamente es una regla de transparencia, que lo que asegura es que el Estado o los funcionarios estatales no tengan una actuación que no pueda ser controlada por sus superiores, por el contribuyente y eventualmente por un juez, si hay divergencia entre lo que entiende el contribuyente corresponde y entiende el Estado que corresponde recaudar.
Por eso es un medio de prueba el acta de la actuación. Y respecto a esa acta, es interesante, primero, son obligatorias que se extiendan, y es bueno por ende conocer esa regla de procedimiento. La ley lo manda en estos artículos que les mencioné del Código Tributario que tienen así señalado en la diapositiva. Y de estas actas se pueden decir varias cosas interesantes. Primero, en esas actas tienen que ser detalladas, y tienen que ser circunstanciadas, tienen que dar los detalles de lo que se está haciendo. Por ejemplo, un pedido de documentación tiene que ser exhaustivo, tendría que decir que si son facturas, de qué pedido, de qué ejercicio, si son facturas del propio contribuyente o de sus proveedores, etc. Bien detallado. Esto al contribuyente le es de interés, porque mañana, como el acta es un medio de prueba de la actuación, tener un acta detallada le puede jugar a su favor como medio de prueba. Un brevísimo ejemplo. Supongamos que la Administración Tributaria requirió facturación de un semestre, pero está inspeccionando 3 años. Y de pronto, pasado el tiempo, el contribuyente se encuentra con una determinación de adeudo de 3 ejercicios hecha sobre la base de documentación del semestre que pidieron magramente los inspectores, así que revisando 3 años solo tomaron aquella muestra. Bueno, las liquidaciones tributarias se tienen que hacer como regla general sobre base real, salvo casos muy específicos que la ley prevé, la liquidación se tiene que hacer sobre las ventas reales, los ingresos reales, los gastos reales, los servicios reales, etc. Por ende, un contribuyente que exigió un acta detallada y tiene prueba de que le pidieron, por ejemplo, facturas, otras boletas de compras, contabilidad, etcétera, de un semestre, y después tiene una liquidación de 3 años, tiene la prueba de que al menos esa liquidación tiene un defecto, está hecho sobre base supuesta cuando pudo haber sido hecha sobre base real. Y eso solo lo logra si el acta realmente es detallada y especifica lo que se entregó. En segundo lugar, en las actas, el propio contribuyente tiene derecho a dejar las constancias que estime conveniente. No es que el acta es un documento que controla a placer el funcionario. Los funcionarios la van extendiendo, pero el contribuyente puede dejar en ellas todo lo que considere necesario. Un ejemplo de esto, de utilización del acta a favor del contribuyente. Muchas veces la administración en las inspecciones pone plazos muy exiguos para cumplir con los pedidos de documentación. 3 días, 5 días hábiles, etc. Bueno, esos plazos no surgen ni de la ley ni de los reglamentos, los ponen en el momento los funcionarios, cualquiera de los organismos recaudados. Si uno sabe que el acta la puede usar dejando en ella la constancia anticonveniente, no es lo mismo un contribuyente que le hizo ese pedido, guardó silencio, y luego lo que queda en el expediente es un pedido incumplido plazo, a un contribuyente que frente al pedido de entregar en 3 días hábiles la facturación de 2 ejercicios, diga, quiero dejar constancia que es imposible cumplir en ese lapso, porque la documentación es muy voluminosa o incluye miles de documentos que además están en un archivo que hay que ir a buscar y por ende es imposible poderlo entregar antes de 10 días hábiles, 8 días hábiles o el lapso que fuera razonable. Entonces, este es tan solo un ejemplo de por qué es importante saber que en el acta se pueden dejar las constancias que se estime conveniente. La que fuere, no hay limitación. Tercero, respecto al acta. Firmar el acta, se debe dejar una copia al interesado, así que el contribuyente va llevando un historial con las actas de la actuación. Y eso es lo que decíamos, puede llevar el coordinador el historial. Y por último, firmar el acta no quiere decir que se está validando lo que dice el acta. Claro, si el acta solo recoge un interrogatorio y el que firma es el interrogado, ahí podría ser. Pero en general, la firma del acta de parte del contribuyente lo que está haciendo es marcar presencia ante quién se hizo la actuación. Y en todo caso, si hay dudas, nosotros recomendamos dejar constancia, usando esa facultad o el derecho a dejar la constancia que tiene el cliente, es decir, antes de firmar, exigir que en el acta se ponga que el contribuyente que constancia, que no firma señal de consentimiento o de validación de todo lo expresado anteriormente, sino simplemente señal de presencia, o algo así. Y con eso se salva cualquier temor a estar validando algo en un acta. Esto con respecto a las actas. No sé, Felipe, si hay algo que querés complementar, que no... No, simplemente recordar que la importancia que tienen estas actas, sobre todo cuando son de interrogatorios, porque muchas veces, y lo ato un poco seguramente con lo que vas a decir tú, Jorge, a continuación, en el marco de una inspección, que como decíamos hoy suele comenzar de improviso, un contribuyente se ve de repente que está siendo objeto de un interrogatorio.
Y esas preguntas empiezan a quedar detalladas en el acta las respuestas que da. Y ahí es muy importante, si el contribuyente no desea contestar esas preguntas sin antes consultar con sus asesores, dejar dicho que no se responden las preguntas porque se desea hacerlo con el asesor, que no quede simplemente una negativa, sino una explicación. Y ahí se puede dejar una consta diciendo de que desea tener a su asesor presente para contestar y que en este momento ese asesor no está disponible y que por tanto se contestarán en su momento cuando el asesor esté presente, ¿no? Gracias, Felipe. En el punto que sigue la presentación, me da pie lo que dice Felipe. Ustedes ven señalado una serie de artículos del decreto 500/991. A mí me gustaría explicar que nosotros estamos poniendo allí disposiciones para aquellas personas que pueden tener duda de lo que estamos diciendo, puedan ver las normas y corroborar lo que estamos señalando, ¿sí? A veces la gente cree más lo que está escrito que en la palabra hablada, ¿sí? Ese decreto 500/991 no es un decreto tributario, es un decreto que en ese año, del año 1991, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, se dictó un reglamento, que es este decreto, para regular todos los procedimientos de la administración central, es decir, los órganos del Poder Ejecutivo. Ustedes sabrán que la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduana son dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por ende integra la administración central. Y en consecuencia les aplica este decreto que lo van a ver varias veces mencionado, ¿sí? Y en forma complementaria podemos decir que el directorio del BPS, que es un ente autónomo, al que no le aplica este decreto, dictó una resolución que se llama RD 40-2/97, que hizo, en definitiva es un reglamento administrativo para el organismo, que copia muchísimas de las principales soluciones del decreto 500. Con lo cual, cuando nosotros invocamos acá el decreto 500, hay una disposición similar en la RD del BPS 40-297, y por ende estamos hablando de una regla escrita que, como consecuencia de ser aplicable o bien el decreto 500 o bien la RD 40-297, va a aplicar a los principales organismos recaudadores de nuestro país. Si es la aduana y la DGI, porque le aplica el decreto 500. Si es el BPS, porque le aplica la RD que mencionaba. Y estas disposiciones administrativas que ustedes ven citadas en el decreto 500, que tienen similares en la RD 40-2 del 97, de lo que hablan es constantemente del asesor, ¿sí? Y lo que queremos, de alguna manera, corroborar con ellas, es que si al regular el procedimiento en muchas instancias, las propias normas que regulan el procedimiento habilitan la participación de un asesor o se refieren a la misma, es porque están reconociendo que la persona que está sujeto a la actuación administrativa en el marco de un procedimiento de algunos de estos organismos tiene derecho a estar asesorado durante cualquier etapa de la inspección. Habrá algunos que lo quieran hacer desde el momento 1, otros que llamar a su asesor cuando sea un momento más complejo, pero cualquiera sea el caso, es bueno saber que no hay por qué enfrentar solo una inspección, y que uno no tiene por qué entender las preguntas que se les hacen. Y en ese sentido, es totalmente lícito que el contribuyente quiera estar acompañado por su asesor de confianza o aquella persona en la que lo pueda asistir por los conocimientos tributarios que tiene, ¿sí? Sea abogado, sea contador público, no importa, pero en definitiva contar con un asesor en materia tributaria que pueda ayudarle a entender las preguntas, los requerimientos y en definitiva administrar de otra manera la inspección. Realmente la no presencia de un asesor cuando el contribuyente lo quiere, solo puede beneficiar al fisco, que puede aprovechar a hacer planteos indebidos, me refiero a planteos indebidos, solicitudes o requerimientos fuera de sus facultades, ¿sí? O hacer preguntas indebidas, o en definitiva no poder valorar los requerimientos que se les hacen, y en ese sentido el asesoramiento puede ser de gran utilidad. Entonces, entre las reglas que estamos repasando para mejor administrar una inspección con su conocimiento, además de saber de que hay actas que tienen ciertas características, es bueno señalar el derecho a estar asesorado o informado. Y hay dos reglas, reglitas finales, que no son menores, pero que por lo menos la queremos repasar rápidamente con ustedes. Uno es que ese decreto 500, igual que la RD 4297 en el artículo 2, habla de que el procedimiento debe seguirse adelante con respeto, lealtad y buena fe, ¿sí? Esto que puede parecer de perogrullo en un país que es casi una aldea como la nuestra, donde en general la gente se trata bien,
y hay un buen trato, en realidad muchas veces no es respetado por ciertas prácticas administrativas, y por eso estamos recordándola ahora. Voy a poner un par de ejemplos. A nosotros conocemos casos donde la DGI ha ido en verano, que sabemos que si bien en la última vez por el paro de los funcionarios del organismo no fue tan profunda ni extendida en el tiempo, sí va todos los veranos a la costa a hacer inspecciones. Bueno, en algunos restaurantes de Punta del Este, los funcionarios, algún equipo, entraban a comer, incluso decían que no le dieran factura, a ver cómo hacía el empresario en el caso, se retiraban y a los minutos volvían y se daban a conocer como funcionarios de la DGI, cosa que no habían hecho mientras pedían o cenaban, ¿sí? Eso no es de buena fe. Y una actuación que empieza así, esta regla no la está respetando. Otro ejemplo que puedo contar que recuerdo es una empresa de catering que, siendo inspeccionada durante un evento que había organizado, un inspector no tuvo mejor idea que contar la cantidad de Coca-Cola que se estaban consumiendo delante de los invitados. Se imagina una pobre novia que toda la vida había soñado con esa noche, verla empañada por una actuación de la GI que fue obviamente el tema de todos los invitados, ¿no? Porque fue algo que se volvió evidente, sobre todo cuando se le ocurrió la feliz idea de parar el disc-jockey para hacer un interrogatorio, porque era una empresa unipersonal, durante la fiesta. Esas cosas, eso quiere decir que el fisco no puede interrogar al empresario, o no puede hacer una actuación durante un evento, lo puede hacer, pero tiene que respetar esta regla. Igual que si va en el ejemplo del restaurante, no puede actuar, actuar así de incógnito y no darse a conocer no es una actuación respetuosa a la buena fe. Y además supone que el contribuyente tiene algo para ocultar y por eso no se dan a conocer de entrada. Igual que la irreverencia de actuar en el medio de la fiesta. Bueno, esperá que termine y lo interrogan después, o se busca el momento y las condiciones adecuadas. Un contribuyente que conoce esto puede sacar ese tipo de prácticas, ¿sí? Conociendo que la regla existe, y eso lo estamos recordando. Y por último, hay que recordar algunas reglas relativas a la prueba, ¿sí? Que es interesante recordar, porque las inspecciones son una revisión del pasado, de cómo cumplió el contribuyente o incumplió sus obligaciones tributarias en un lapso rápido y al cual no es posible volver. Entonces, la prueba es elemental, porque el fisco no puede decir, usted pagó mal el impuesto a la renta empresarial y le hago una reliquidación si no tiene evidencia, si no tiene prueba para defender sus conclusiones. En especial, si el contribuyente luego quiere discutirlas, si el fisco no tuviese prueba, esa liquidación se le puede caer cuando un juez no logre o no constate que no hay prueba o evidencia de las conclusiones que sacó la administración en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Entonces, y lo mismo habla el contribuyente. Si el contribuyente, si quiere discutir al fisco, tiene que poder probar los hechos tal como él entiende que ocurrieron o describe que ocurrieron. Entonces, siendo la prueba una cuestión tan básica, a nosotros se nos ocurría que hay algunos temas de la prueba que es bueno recordar, que son reglas que es bueno recordar. En primer lugar, la carga de la prueba es de la administración. La carga de la prueba quiere decir a quién le toca probar algo. Si la administración tributaria entiende, primero, para conocer la realidad tiene la carga de pedir o solicitar los medios de pruebas pertinentes, por algo, como vamos a ver, la ley le da amplísimas facultades al respecto. Pero además, si entiende que, por ejemplo, un contribuyente, supongamos, no declaró determinado ingreso y por ende debe más impuesto a la renta o el IVA asociado, le tocará probar que eso fue una omisión. No puede, a partir de un elemento indiciario, sin pruebas al respecto, suponerlo. Yo le voy a contar una anécdota, mire. Inspección en el barrio de los judíos, Dirección General Impositiva. Hacen 3 arqueos de caja en 3 días diferentes. Los 2 primeros días da que hay más dinero que facturas emitidas. Y el tercer día la situación es exactamente al revés. Hay más facturas emitidas que dinero en la caja. Los inspectores habían concluido que habían ventas en negro. Y no solo iban a reliquidar impuestos, sino que además iban a solicitar la clausura a un juez competente, la clausura del establecimiento. Obviamente que un sticker naranja adelante de un comercio en el barrio de los judíos, por supuesto que es muy buena publicidad para amedrentar empresas no cumplidoras de sus obligaciones tributarias. Ahora, la cuestión es que en esas actas, el cajero con el cual se habían extendido, había dejado constancia
circunstancia que él no podía certificar ni acreditar cuál era el saldo inicial de la caja, porque el dueño sacaba y ponía dinero a su capricho. Entonces, no había un saldo inicial exacto y riguroso del cual partir, con lo cual ese dinero de más o de menos realmente no podía tenerse como una evidencia, porque el monto del cual se partía, ese saldo inicial al que refería, era realmente un dato que podía ser erróneo. Y además, si se pretendía concluir, porque había 2 días en que el resultado había sido más dinero que facturas, el tercer día que había que pensar, que el contribuyente quería pagar impuestos de más, porque tenía más facturas que dinero. La verdad que, en rigor, lo que estaba al fisco era frente a elementos indiciarios que, si quería llegar a la conclusión de que se pagaban mal los impuestos, hubiese requerido de pruebas complementarias y más fuertes. ¿Sí? Entonces, la carga de la prueba le toca al propio fisco tenerla, y no al contribuyente. Lo mismo con algunas prácticas administrativas. Por ejemplo, la práctica de la DGI de estimar impuestos en función a márgenes brutos de utilidad supuesta. Le preguntan al empresario, ¿usted cuál es el margen de utilidad de esto? Y yo he visto liquidación en base a esa primera respuesta que dio el empresario, liquidaciones de impuestos, lo cual es verdaderamente grosero si uno atiende las normas fiscales que estructuran el IRAE, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial. No se liquida sobre márgenes de utilidad, se liquida sobre la renta neta, que es la que resulta deducir a los ingresos brutos de la empresa los gastos y costos que ésta tiene que cumpla ciertas condiciones, que es muy diferente a un margen estimado en función de criterios contables, además. ¿Sí? Entonces, ese tipo de prácticas administrativas, que obviamente son una simplificación de la realidad, que hacen más sencilla y rápida la fiscalización, no responden a las normas de fondo. El fisco no puede concluir que alguien debe impuestos por un margen estimado. Tiene que demostrar que en la realidad pagó menos impuestos porque la renta es mayor, la renta real de la empresa, no un margen estimado. Digo por mencionar un par de ejemplos donde esto de la carga de la prueba se suele dejar de lado por parte de la administración. En segundo lugar, ambas partes, es decir, el inspeccionado y el que inspecciona, tienen derecho a utilizar todos los medios de prueba no prohibidos por la ley. ¿Sí? No es que haya solo documentos prueben las cosas. Obviamente que en materia tributaria la prueba documental, sobre todo en impuestos como el IVA, que deben documentarse y trasladarse, y el impuesto se determina en función del IVA que factura el contribuyente y el IVA que le facturan sus proveedores, llamado IVA compra y IVA venta vulgarmente, no quiere decir que todos y cualquier aspecto tributariamente relevante se puedan probar o se deban probar a través de documentos. A veces, por ejemplo, los testigos son elementos muy importantes o claves para determinar aspectos en materia tributaria. Por ejemplo, si el fisco, como ocurrió en los años previos, encuentra operaciones documentadas en facturas apócrifas, ¿sí? La supuesta conclusión que la DGI ha sacado de la existencia de documentos es que el gasto no existió. Luego, yo puedo demostrar que el gasto existió y que la factura apócrifa no la anula como tal. Por ejemplo, pidiendo al proveedor que declare. ¿Sí? O utilizando testimonios de personas que, por ejemplo, estaban en la recepción de la empresa cuando se recibían las mercaderías que se le compraban a esa empresa supuestamente inexistentes, a juicio de la DGI a partir del carácter apócrifo de la factura. Y digo esto solo por mencionar ejemplos. Lo que interesa en definitiva es que se pueden utilizar otros medios de prueba, los testigos 1, las pericias técnicas, ¿sí? Yo recuerdo haber utilizado que nosotros en la oficina, defendiendo a algún contribuyente en juicios contra la DGI, pedimos, por ejemplo, pericias técnicas informáticas para demostrar el flujo de comunicaciones que había con proveedores exteriores al que se le pagaban importantes sumas de dinero que el fisco pretendía desconocer, argumentando que esos servicios no habían existido. En ese caso, todas las pericias que se hicieron en los servidores de la empresa receptora de los servicios fueron clave, entre otras pruebas, para demostrar que los servicios sí habían existido y se materializaban en un motor de comunicaciones por vía informática. Tercero, con respecto a la prueba, el contribuyente, y la administración también, pero el contribuyente en particular, interesa señalarlo, tiene derecho a controlar la prueba diligenciada por la administración. Miren, el artículo 70 del decreto 500, y hay uno muy parecido, creo que el 66 del decreto de la resolución del RD 40-297 del OIPS, que antes les mencioné, prevé que cuando la administración va a diligenciar prueba, por ejemplo, va a interrogar a un testigo, o va a pedir un documento a alguien,
tiene que citar al contribuyente, haciéndole saber con anticipación el día y hora en que va a ocurrir esa prueba, y hacerle saber que puede venir asistido por técnicos, el famoso derecho a estar asistido. ¿Y todo esto para qué? Para que el contribuyente pueda controlar la prueba. Porque si no la controla, puede haber cuestiones de que la prueba no se releve como es debido, o sea tendenciosa, o mire para una de las partes como es el acreedor. Pongo un ejemplo. A nosotros nos pasó una inspección que a un cliente le estaban desconociendo los gastos con 2 proveedores supuestamente inexistentes. En este caso no porque tuvieran facturas apócrifas, sino porque la GI fue a los domicilios, habiendo tomado como muestra una muestra de proveedores de un periodo, fue a los domicilios de su contribuyente y encontró que ahí no existía la supuesta empresa de informática a las que se le había pagado 3, 4 años antes. ¿Y cuál fue la idea de los inspectores? Le hicieron un interrogatorio a un supuesto vecino, de quien ni el nombre dejaron registro en el acta, y este vecino habría constatado que en ese lugar no había una empresa informática. Pero no se citó el contribuyente. Si se hubiera llamado al contribuyente, y por ende hubiéramos ido nosotros como asesores seguramente a la actuación del interrogatorio al supuesto vecino, primero que hubiéramos podido hacer la pregunta para constatar que realmente lo era, es decir, que vivía realmente al lado de la empresa proveedora. Pero además le hubiéramos podido hacer preguntas que hubieran tratado de ir hacia la realidad de los hechos. Por ejemplo, preguntarle, mire, la DGI está haciendo un operativo que responde hace 3 ejercicios para atrás. ¿Usted hace 3 años vivía aquí? Porque si él se mudó el año pasado, capaz que hace 3 años había una empresa informática, y entonces no es un testigo válido, no tiene sentido lo que él sabe respecto a constatar si existió o no una empresa informática en esa dirección, donde hoy no hay una empresa informática, porque quizás la hubo en el pasado. O, por ejemplo, cuando el EP interroga a funcionarios, ¿sí? Y les pregunta cuánto gana, le pregunta qué hace, le pregunta cómo fue contratado. Muchas veces los inspectores hacen interrogatorios a solas con los funcionarios. Yo digo, si hay una norma en la Ley 4297 que reproduciendo la del artículo 70 del decreto 500, dice que hay que notificar al contribuyente de cuándo se va a hacer la actuación y debe citárselo para que pueda comparecer a controlar la prueba. ¿No tienen derecho contribuyente a hacer repreguntas? ¿A estar presente en el interrogatorio y, por ejemplo, evitar las preguntas capciosas? ¿Qué pasa si el funcionario del EPS le dice al interrogado que, por ejemplo, es una empresa unipersonal que le factura al empresario inspeccionado y le dice, ¿usted no es dependiente? ¿Verdad que usted es dependiente? Eso no es una pregunta. Eso está direccionando la respuesta. Esa pregunta sería una pregunta indebida, capciosa, ¿sí? Si uno mira muchas películas americanas, ¿no? Objeción, señoría, está haciendo una pregunta indebida, está dirigiendo al interrogado, no le está buscando la realidad a través de preguntas subjetivas. Bueno, ese tipo de control el contribuyente tiene derecho a hacerlo. Lo dicen las normas, no se suele respetar en los hechos, y por eso nos parecía interesante ponerlo en conocimiento de ustedes para que tengan más elementos, de nuevo, como todas las reglas que hemos repasado, para que se pueda administrar una inspección y no simplemente padecer. Felipe, perdón que me extendí porque quería, no sé... No, simplemente para ir contestando algunas de las preguntas que nos están dejando en el chat, Perfecto. algunas de las cuales van siguiendo los temas que vamos planteando. Nos consultan si se puede pedir el aplazamiento de la inspección para que el asesor se presente a la actuación, por ejemplo, al día siguiente. En este caso, uno podría pensar que como una suerte de consecuencia del derecho a estar asesorado es el poder decir, aplazar la inspección o decir, la inspección no deseo que comience hoy, sino que comience en otro momento porque no tengo presente en este acto a mi asesor. Lo cierto es que eso no es tan así porque la inspección tiene un fuerte componente de sorpresa o de actuación espontánea que tiene un componente en el resultado de la actuación, esa sorpresa. Por tanto, lo que sí puede ocurrir, uno no puede detener la inspección para que no ocurra en consecuencia de no tener al asesor. Lo que sí puede hacer es decir, bueno, ustedes comiencen la actuación, yo voy a llamar a mi asesor y eventualmente hay aspectos, preguntas que me puedan hacer, solicitudes de documentación que puedan hacer, que
que yo no las voy a realizar en este momento producto de que no está mi asesor. Es decir, hay algunas actuaciones que uno puede decir, no las voy a hacer sin mi asesor, pero no puede suspender completamente la actuación y decir, vengan mañana o vengan otro día, porque mi asesor no está presente. Otras preguntas que nos hacen respecto a las computadoras, lo vamos a ver más adelante, así que por ahora era eso. Jorge, no sé si querés hacer un comentario adicional No, de lo que perfecto, yo señalé. perfecto. No, de todas maneras yo pienso que depende a veces de la circunstancia, porque permitir que se inicie la inspección, si luego esto va a ser venir seguido de requerimientos que es muy dificultoso para el empresario cumplir, bueno, coordinar que esté el asesor presente puede ser una de las cosas que se solicite, ¿no? Para el inicio. En todo caso, lo que quizás sea bueno juntar esto con el tema de las actas, uno lo que puede hacer para no parecer que está resistiendo indebidamente una inspección, es decir, quiero dejar constancia que yo no me resisto a ser inspeccionado, sino quiero que la actuación inspectiva se realice en un marco adecuado a las normas vigentes y que yo pueda tener mi asesor para entender los requerimientos que se hacen y así proteger mis derechos. Yo creo que ese tipo de constancia dejada en un acta creo que es irreprochable. Yo no veo que ningún juez de la República que pueda revisar ese tipo de actuación se pueda asustar con ese tipo de planteo de no contribuyente. Más, cuando se deja este tipo de constancias, es difícil que la DGI vaya adelante con acciones más agresivas, ¿verdad? Ahí Bueno, tenemos una pregunta, Jorge, sobre temas de prueba, antes de irnos de aquí. sí, La dale. leo para todos. Dice, en una inspección de BPS, luego de una solicitud de regularización por prescripción de una obra, el arquitecto actuante por parte del BPS entiende que no corresponde la prescripción, pero el contribuyente no tiene comprobantes, no tiene facturas de compra de los materiales. ¿Cómo se resuelve esa diferencia de criterios ante la ausencia de pruebas? Bueno, acá estaba lo que tú estabas señalando, Jorge, respecto a los distintos medios de prueba con que cuenta el contribuyente. Sí. Por ejemplo, si el BPS se está basando para determinar que los materiales, por ejemplo, de la obra, son más recientes que 10 años, que es el plazo máximo de prescripción, o 5, si corresponde al plazo general, bueno, el contribuyente podría basarse también en una pericia de un arquitecto, que haga una revisión ocular y diga, manifieste su opinión, porque no hay nada que diga que vale más la opinión del técnico de la administración que de un técnico imparcial, tercero, al cual se le pide una opinión técnica sobre la misma cuestión, ¿sí? Y en definitiva, la carga de la prueba la tiene la administración, pero en el ejemplo, entiendo, la administración se estaba basando en una prueba producida por sus técnicos. Bueno, el contribuyente podrá tratar de contrastar esa prueba con evidencia de similar naturaleza. O eventualmente, digo en el entendido que en el ejemplo, si no entendí mal la pregunta, Felipe, no tenían otros medios de prueba como comprobantes de compra de los materiales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, damos por cerrado entonces este tema de algún repaso de algunas reglas básicas y vamos a hablar de algunas facultades del fisco que nos parece interés, como decíamos, con respecto a los bienes inmuebles, con respecto a los documentos y con respecto a la información de contribuyente. En cuanto a los bienes inmuebles, el fisco tiene derecho a acceder a ciertos bienes inmuebles de contribuyente. Hay un cierto consenso en la academia de que esos inmuebles a lo que puede entrar es lo que conocemos como domicilio fiscal, es decir, el lugar físico donde funciona el contribuyente o la actividad del contribuyente generadora de los tributos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser oficinas administrativas, una planta industrial, un depósito, etc. ¿Sí? No importa lo que se hace concretamente la funcionalidad del lugar, sino que allí se esté cumpliendo la actividad generadora de las obligaciones tributarias que se van a fiscalizar. Esto excluye los domicilios constituidos, por ejemplo, es decir, aquel que se constituye a efectos de comunicaciones como la administración, como puede ser un estudio profesional, por ejemplo, y también los domicilios particulares. Estos últimos, incluso el Código Tributario, cuando da la facultad a la administración de acceder a los inmuebles del contribuyente, dice claramente que ahí no se puede entrar sino con orden de juez competente, ¿sí? Claro, se da el caso peculiar de un domicilio particular en el que el BPS pudiese entrar si lo que va a fiscalizar son los aportes de los empleados domésticos, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí el domicilio hace las veces de domicilio fiscal y es más difícil decir que la administración tributaria no puede entrar
a ese lugar por ser domicilio privado. Me refiero a las fiscalizaciones justamente de aporte del personal doméstico respecto al lugar donde trabaja. No obstante, en todo caso, cuando hay resistencia del contribuyente, el fisco en todo caso no debería ingresar por ejercicio de la fuerza administrativa, sino que tendría que ir a buscar lo que se conoce normalmente como orden judicial de allanamiento, es decir, que un juez libere una orden que permita entrar a los inspectores al lugar al que tenían derecho a acceder y que se le está resistiendo el acceso. Es más, si ustedes leen una orden judicial de allanamiento, normalmente dice, facúltase a la Dirección Nacional de Aduana ingresar al inmueble ubicado en la calle tal de la ciudad de Montevideo, y dice, y ejercer así las facultades que le confieren los artículos 68 y 70 del Código Tributario. Es decir, generalmente el juez lo que dice es, ordeno que se permita el acceso, pero no para hacer cualquier cosa, no para que se ponga una capa y hacer de superhéroe, sino para ejercer así las facultades que el Estado tiene en función de la ley, ni más ni menos, ¿sí? En este sentido, es bueno señalar que en una ley de rendición de cuentas de hace algunos años, la ley 18996, en el artículo 307 dice que, o estableció, y esto está en vigor hoy, que para el caso de la DGI puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desarrollo de sus cometidos y garantía de seguridad personal de los participantes en la actuación inspectiva. La verdad que es bueno señalar que con esta norma legal, este texto legal en vigor, nosotros entendemos que este texto no faculta a la DGI a usar la fuerza pública, en este caso sería la policía, el Ministerio del Interior, para hacer cualquier cosa o para ir más allá de sus facultades. La fuerza pública no debería ser digamos, el elemento de presión para que el contribuyente vea avasallado su derecho con la exigencia de prácticas o la entrega de documentos o de actuaciones administrativas que estén fuera de sus facultades. Lo que debería hacer la fuerza pública es apoyar a la administración tributaria en el ejercicio de esas facultades, pero no para ir más allá. De hecho, si ustedes analizan las actas parlamentarias, cuando el director de rentas de la época, el contador Ferreri, fue a justificar este texto normativo, que obviamente fue una iniciativa de la Dirección General Impositiva, ¿sí?, dijo que esto era para que, bueno, que se quería proteger la integridad física de los funcionarios, ¿sí? Cosa un poco curiosa, porque si bien en algún caso muy puntual ha habido alguna actuación que puede haber sido más ríspida, la verdad que los inspectores de la DGI reciben menos palos que las maestras en nuestro país. Si fuéramos al caso, la maestra necesitaría una reforma constitucional que diga que a la maestra no se le puede pegar, ¿no? Porque si la DGI necesitaba una ley, cuando no se conocen funcionarios que hayan sido agredidos, las maestras que antes teníamos una noticia por día en la televisión y en la prensa de que habían sido golpeadas, necesitaría una reforma constitucional. Pero bromas aparte, este texto legal, entendemos, hace o habilita a lo que dijo Ferreri en esa ocasión de que concurrió al Parlamento a justificar que le votara al Parlamento este texto. Es decir, esto le da a la DGI la facultad de usar la fuerza pública, pero en casos, como dice el propio texto, es que esté en juego la integridad física o la seguridad personal de los involucrados, por ejemplo, los funcionarios. De lo contrario, la fuerza pública no debería ser utilizada. Incluso es bueno señalar que lo deseable es que el pedido de ingreso forzoso al domicilio contribuyente pase por el cernidor de un juez, que si bien es funcionario estatal, es imparcial, y sabemos que los jueces en Uruguay, hasta hoy, mantienen en líneas generales una fuerte imparcialidad, y lo revelan los fallos contrarios que la administración tributaria tiene en tribunales como el de lo contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, queríamos señalar que esta ley que está en vigor, que mucha gente desconoce su existencia, en rigor no le da facultades de presión indebida a los funcionarios por el uso de la fuerza. En todo caso, a mí me gustaría ver un caso donde se intente este tipo de actuación y que el contribuyente quisiera dejar en actas dicho que se está utilizando la fuerza pública para un pedido fuera del lugar, ¿sí? Quisiera ver el entuerto en el que queda el pobre policía si uno le invoca la ley de procedimiento policial que dice que el policía tiene que actuar más como un testigo que como un agente positivo si no existe semiplena prueba de un delito. Pero bueno, son comentarios que era interesante realizar. Y por último, es bueno señalar, es bueno preguntarse qué pueden hacer los inspectores dentro de un inmueble, dentro del domicilio fiscal. Bueno, los inspectores pueden ejercer las facultades que vamos a repasar hoy, en líneas muy generales, por cierto, que tienen.
no a hacer cualquier cosa, no a tomar por su cuenta el control de un archivo o de una computadora, sino a requerirle ciertas cosas al contribuyente para que éste le exhiba, le suministre la información o la documentación correspondiente. ¿Sí? Esto en líneas muy generales es lo que creo que cabe señalar con respecto a la facultad de inspeccionar inmuebles. No sé, Felipe, si tenés comentarios o preguntas que podamos contestar. Por un lado, ratificar que es una posibilidad de que la DGI, que en principio solo la DGI, realice una inspección de rutina acompañado por la policía, y eso no debe necesariamente asustarnos ni debe ponernos particularmente nerviosos, sabiendo de que es un funcionario que lo único que viene a hacer es garantizar la seguridad del inspector, y que además el funcionario policial no debe intervenir en el procedimiento inspectivo, porque estaría actuando por fuera de su cometido, que es simplemente garantizar la seguridad. Nos preguntan, en ese sentido, si el cuerpo inspectivo puede impedir la libre circulación de los empleados en la oficina. Puede decir que no circulen por determinadas zonas del inmueble, por ejemplo. Claro. No, yo he visto, el funcionario que dijera eso vio muchas películas, ¿no? Porque la verdad que nosotros cuando veamos a continuación las facultades que tiene el Estado en estas fiscalizaciones, vamos a ver que de ninguna manera pasan por tomar el control del negocio, ¿sí? De hecho, yo recuerdo, no sé si Felipe tú lo atendiste conmigo, pero eso yo creo que fue una actuación desgraciada y extrema. La verdad que uno no ha visto semejante virulencia, pero recuerdo la dueña de una panadería del este, no voy a decir de qué ciudad, porque las ciudades del interior en general son pequeñas y se puede identificar relativamente fácil a veces los actores de un relato, contaba cómo funcionaría un organismo recaudador, que tampoco quiero ventilar mucho cuál, porque la verdad la actuación no fue digna de la mejor historia uruguaya, llegaron a decir adelante todos los empleados, las personas entraron durante el horario comercial de la empresa, y esta panadería estaba llena de gente, ¿sí? Y dijeron, todos quietos, todos quietos. Y uno procedió con insistencia a querer entrar a la administración, no se sabe qué información traía, y ante la negativa primaria de la persona encargada que lo está atendiendo, abrieron esa puerta patada. La verdad que yo no he visto semejante virulencia en la administración inspectiva en general. Pero en este ejemplo extremo nos sirve para ver o de señalar que en definitiva eso es un exceso administrativo. ¿Sí? Yo quisiera saber si los funcionarios hubieran hecho lo mismo, si el dueño o encargado, sabiendo de estos derechos o facultades de las que vamos a hablar hoy, le dijera, mira, en primer lugar yo quiero que extiendan un acta donde voy a dejar constancia de la violencia con que se ha actuado. En segundo lugar, voy a entrar un escrito al BPS donde voy a pedir un sumario administrativo y como prueba de la actuación excesiva voy a entrar las filmaciones de las cámaras de la panadería. Yo estoy seguro que eso no se repite nunca más. ¿Sí? O sea, ese tipo de excesos hay que sacarlos a la luz y no hay que permitirlos, porque en la medida que nosotros permitamos cosas así, que repito, y esto para quebrar una lanza por nuestros organismos recaudadores, no se actúa en general con esa virulencia. Yo he visto excesos, pero digamos que en general no se ven excesos del tenor del que estoy relatando ahora, que es un caso extremo, ¿verdad? Pero que en todo caso nos reafirma la idea de que no es así. No se trata de decir todos quietos, usted no se mueva, usted siéntese aquí. No. Eso es una propiedad privada y ahora a continuación vamos a ver un poquito la facultad que se pueden ejercer adentro. Repito, la facultad de inspeccionar es la facultad de ingresar al domicilio fiscal de contribuyente a ejercer el resto de las facultades que vamos a señalar a continuación. No hacer lo que el inspector quiera adentro. De hecho, es propiedad privada ese recinto, sea propiedad del contribuyente o alquilado por este, pero en todo caso él tiene el control del lugar. Si el artículo 78 del Código Tributario dice expresamente que el fisco tiene derecho a inspeccionar esos lugares, fue porque si esa norma legal no existiera, el deudor tributario no estaba obligado a abrirle la puerta. Dicho de otra manera, esa norma lo que legal le hace es franquear la puerta a la administración, pero no para que haga lo que quiera dentro, para que ejerza dentro de ese recinto las facultades que vamos a repasar este tiempo. No sé si con esto respondemos la pregunta y seguimos adelante. Vamos a la facultad. Las otras preguntas son sobre computadoras que vamos a hablar más adelante. Perfecto. Entonces, vamos a redondear las facultades con respecto a documentos.
¿sí? En primer lugar, es interesante repasar a qué tipo de documentos pueden acceder los inspectores. Y cuando decimos documentos, decimos soporte físico, soporte electrónico, porque hoy los documentos, obviamente, y esto es fácilmente entendible que cuando la ley tributaria habla de documentos, se refiere a ambos tipos. De hecho, el código tiene una norma declarativa, aclaratoria, que dice expresamente que eso alude también a los soportes informáticos. Bueno, una cosa interesante es constatar que la ley tributaria dice que el fisco puede exigir la exhibición de 3 tipos de documentos. Si puede pedir de 3 tipos es porque no son todos. Entonces, es bueno conocer en líneas generales a qué tipo de documentos tiene acceso el fisco, no para no darle los otros, sino sobre todo para evaluar la conveniencia de darle otro tipo de documentos. Sobre todo cuando esos documentos que no están dentro de las 3 categorías pueden tener incongruencias con respecto a los documentos que sí el fisco tiene derecho a exigir. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Las tiene mencionada la diapositiva. Los libros comerciales, que es una lista acotada, el famoso libro diario, de asiento diario, el copiador de cartas caído en desuso, el libro inventario, ¿sí? Que prevé el Código de Comercio, y es más dudoso si eso incluye los libros societarios. Nosotros entendemos que sí, los libros de acta de asamblea, de directorio, en la que se deciden cosas como, por ejemplo, la distribución de utilidades, que hoy sabemos que están grabadas por impuestos en nuestro país. ¿Sí? Pero en todo caso es un elenco raro que no abarca más de 5 libros que el fisco puede exigir su exhibición. En segundo lugar, la correspondencia comercial. Obviamente hoy es soporte electrónico preferentemente. El fisco no puede acceder a la correspondencia privada. ¿Qué es la correspondencia comercial? Bueno, como su nombre le indica, aquella que mantiene con proveedores y clientes, y que tiene por objeto, es decir, por contenido ese mail, el fijar condiciones de negocio. Por ejemplo, nosotros somos asesores fiscales en la oficina, ¿verdad? Nosotros con nuestros clientes podemos tener 2 tipos de mail. Uno que diga, por ejemplo, las condiciones de comercio. Es decir, bueno, yo te voy a asesorar en materia tributaria en forma mensual, te voy a preparar la declaración jurada mensual, te voy a preparar la declaración jurada anual, y te voy a poner un horario de tanto. Ese mail sí es un mail comercial, al cual la DGI tiene acceso. ¿Por qué? Porque está fijando las condiciones del acuerdo comercial entre la empresa inspeccionada y su proveedor de servicios tributarios. En cambio, si yo como asesor le estoy informando sobre el tratamiento tributario de una operación a contribuyente, ese mail no es comercial, porque ahí no estamos fijando las condiciones comerciales de nuestro relacionamiento profesional, sino que lo que estoy es diciendo, en una relación muy particular y de confianza como es la relación profesional, cuáles son las contingencias que puede tener, las oportunidades de ahorro que puede tener, y a eso el fisco no tiene por qué acceder. De hecho, muchos funcionarios desconocen que la Constitución uruguaya dice que la correspondencia y los papeles privados de los particulares son inviolables, y el acceso a los mismos solo se puede hacer en el marco de una ley que habilite eso. Si el Código Tributario dice que es una ley, dice que el fisco tiene acceso a la correspondencia comercial, es porque no tiene acceso a la correspondencia privada. Y es bueno saber que el Código Penal castiga como delito el acceso a la correspondencia privada, y es agravado ese delito si el que accede es un funcionario público. Así que es un combo bastante explosivo cuando los funcionarios, muchas veces desde la ignorancia de las normas penales, por falta de especialidad, buscan el acceso al barrer a documentación o a correspondencia que está en un mail, ¿sí? No a cualquiera puede acceder, ¿sí? Solo a la comercial. Y tercero, la tercera categoría a la que refiere la ley es de documentos comerciales. Los documentos comerciales, lamentablemente, la ley no define cuáles son. Pero por otro lado, hay otra disposición, esto surge del artículo 68 del Código Tributario, que establece en el literal A la obligación de exhibir estas 3 categorías de documentos. El literal del artículo 70, que impone la obligación de los contribuyentes de exhibir toda la documentación y de llevar en registros que obliga la ley y la reglamentación. Con lo cual, uno puede concluir que esta categoría de documentos comerciales, además de aquellos documentos que propiamente son comerciales, porque registran operaciones de comercio o las relaciones comerciales del contribuyente con sus proveedores y clientes, como por ejemplo un contrato que haga con un proveedor o con un cliente, también incluye todos aquellos documentos que una norma legal o reglamentaria le obliga a llevar para registrar sus operaciones o actividades en general. Por ejemplo, las normas fiscales vigentes son las que obligan a los contribuyentes a llevar facturas, nota de débito, nota de crédito, remitos. Bueno, todos los documentos hay normas reglamentarias fiscales que son las que lo obligan a llevar. Y como hay normas reglamentarias que lo obligan a llevar, al tenor del Código Tributario, estos son documentos comerciales.
Lo mismo podemos decir de la contabilidad de los balances, por ejemplo, ¿sí? Es documentación comercial. Por lo menos para las sociedades regidas por la ley 160, porque esta ley les obliga a llevar ese tipo de documentos y registros, ¿sí? ¿Qué no es comercial entonces, siendo una categoría esta que realmente a veces tiene zonas grises? Bueno, podríamos decir que todo documento que el contribuyente no está obligado a llevar por normas legales reglamentarias y que no registre en sí mismo relaciones comerciales con proveedores y clientes, no es documentación comercial. Papeles de trabajo, donde registra, por ejemplo, comentarios sus liquidaciones tributarias, almanaques que tiene un proveedor. Voy a poner ejemplos sacados de la vida real, ¿verdad? De inspección en el fisco, que ha pretendido acceder a ese tipo de documentos. Almanaques que están colgados en una pared de un consignatario ganado, la agenda del consignatario ganado, un libro de registro privado de una inmobiliaria, los papeles con anotaciones que tiene el dueño de una carnicería al lado de la caja. Bueno, ese tipo de documento podrá ser apetecible para un acreedor que supone que su inspeccionado tiene algo para esconder, pero no son documentos comerciales, son documentos privados cuya existencia incluso el fisco no tiene por qué conocer, porque no está la empresa obligada a llevarlos, ¿sí? Y lo que es más importante, y acá no estoy pensando en defraudadores, sino en empresas que en definitiva cumplen con sus obligaciones, que esos documentos pueden tener incongruencia con documentos oficiales, sobre todo cuando para su preparación no se pone el celo que se pone para preparar los documentos oficiales, o cuando el objetivo del documento es un registro primario que muchas veces no tiene la fidelidad de los documentos finales. Nosotros tenemos una anécdota de una inspección que fue realmente bastante amarga, en la que un contribuyente podría haber evitado toda deuda fiscal y terminó con una importantísima determinación de deuda por IVA y en aquella época COFIS, con multas y recargos, que derivó de la entrega por parte del gerente de producción, era una planta industrial, de boletas de producción, se llamaban así, preimpresas, que la empresa tenía por políticas internas, incluso con numeración correlativa, pero que no eran documentos obligatorios según las normativas uruguayas, que eran, por ende, documentos internos, ¿sí? Lo que no reparó el gerente que decidió entregarlos y que le estaba poniendo dando prueba documental a su acreedor, ¿sí? Es que los totales de esa boleta no coincidían con los totales finales que registraba la contabilidad, que luego de la cual se alimentaban las declaraciones juradas, porque entre otras cosas, no voy a aburrirlos con la historia, pero sirva la anécdota para poner un ejemplo, que por ejemplo, los productos que terminaban defectuosos, el ciclo productivo, como venía una materia prima, en esas boletas no se computaban. Con lo cual había diferencia los totales, entre esas y otras razones, con los totales oficiales registrados. ¿Qué dijo la DGI? Bueno, según estos totales vos produjiste más de lo que me declaraste. Y si vendiste más de lo que me declaraste, vos tenés ventas en negro. Fue complicadísimo poder demostrar lo contrario, con prueba que había entregado el propio contribuyente. A la postre tuvo que pagar una deuda totalmente evitable. ¿Cómo? No habiendo entregado esa boleta de producción. La recomendación, cuando son documentos que no son de estas tres categorías, como puede ser hasta un simple Excel, hay que evaluar realmente si uno lo quiere entregar. Porque no estando obligado, al no estar entre estas tres categorías, lo que uno tiene que evaluar es, ¿le estoy dando prueba a la administración de cosas que realmente no son exactas? Recuerdo ahora, me viene a la cabeza un caso de un contribuyente que hacía hasta 3 o 4 cotizaciones de servicios y las guardaba todas. ¿Y sabe cuál fue la suspicacia que tuve inmediatamente la GI? ¿Cuál fue el precio que realmente cobraste? ¿El que facturaste o el mayor que tenés en la tercera cotización? Entonces, todo ese tipo de prueba, ¿por qué le dio las cotizaciones si eso no es un documento oficial? Bueno, haberlo dado fue haberle dado una prueba que generó suspicacia. Por eso es bueno evaluar, conocer la categoría en la que el fisco tiene acceso y evaluar y revisar antes de entregar si se va a entregar documentación que no corresponde a esa categoría. Esa es la mejor recomendación que uno puede hacer para evitar que conclusiones que no se condicen con la realidad y que uno está generando la apariencia en definitiva por entregar con ligereza, ¿sí?, documento que no está obligado a entregar y que contiene información inexacta. No porque se esté ocultando algo, sino porque está preparada a efectos que no es verdaderamente una fiscalización tan exhaustiva como la que hace los organismos recaudadores. No sé si, Felipe, te parece que con respecto a los documentos, las categorías vaya a agregar algo. No, simplemente la importancia, resaltar la importancia de lo posible ante un pedido de información o de documentación, evaluar con el asesor si es una documentación que tienen derecho a acceder los inspectores y que por tanto uno debe exhibirla,
o si se trata de una documentación a la que no tienen derecho a acceder y que por tanto no hay ninguna obligación de exhibírselas. Esa evaluación, que no siempre es tan fácil en función de qué tipo de documentación se pide, siempre es bueno en lo posible previamente acceder a exhibírselas a los inspectores, poder conversarlo con el asesor para estar seguro de que se actúa correctamente. Bien. Otro dato que me parece interesante con respecto a documentos DAR es las facultades que el fisco tiene con respecto a esas tres categorías que vimos. Primero, el artículo 68, que es el que prevé esta facultad, dice que tiene derecho a exigir la exhibición. La exhibición, en idioma español, no es la entrega, es mostrar el documento. Claro, organismos como la DGI están demasiado acostumbrados a llevarse los documentos para las oficinas del organismo, ¿sí? Lo cual, en definitiva, mucha gente lo da pensando que eso es mejor porque se van de la empresa, pero en realidad lo que hacen es revisarla más tranquilo con otros colegas y dicen, che, mirá lo que encontramos en esta empresa, vos tuviste experiencia, y le da más tiempo para hacer revisión y cuestionamiento, en definitiva, ¿sí? Entonces, es bueno saber que la facultad es exigir la exhibición, no la entrega. Así que mostrar el documento para que así lo revisen los funcionarios, pero no entregarlo. La prueba de que exhibir no sea entregar es que el literal B del artículo 78, es decir, el siguiente, aquel que da la facultad de exigir la exhibición de las tres categorías de documentos que antes vimos, dice que los inspectores pueden intervenir los documentos, es decir, tomar medidas de seguridad sobre los mismos. Por ejemplo, tachar blancos, por ejemplo, en una computadora poner a encriptar alguna información y evitar el acceso, generar un acceso con firma de los inspectores y también de contribuyentes, o cualquier medida que a usted se le ocurra, para preservar los documentos. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque la ley está partiendo de la base de que el documento queda en poder de su titular, no queda en las oficinas administrativas. Tercero, el literal C del artículo 78, es decir, uno después, habla de que esos documentos pueden ser incautados cuando la gravedad del caso lo requiera, y hasta por 30 días hábiles que solo se pueden prorrogar por una orden de juez. ¿Por qué? ¿Incautar qué es? Es llevarse por la fuerza el documento. Si la ley que facultó a la administración a exigir la exhibición de documentos, y que dice que puede tomar medidas sobre los mismos, además dice que los pueden llevar por la fuerza en caso de gravedad, esto revela también que la facultad de exigir la exhibición no es entregarlos, no es exigir su entrega, porque si los pueden retirar, ¿qué sentido tendría dar la facultad de retirarlos en casos graves si la exhibirlo ya fuera a llevárselo? Ya lo tendría la administración, no habría ninguna necesidad de esperar que haya una situación de gravedad para llevárselos por la fuerza. Todo esto revela, en definitiva, y es la noticia que es bueno señalar para conocer la facultad del fisco, que el derecho es a exigir la exhibición al contribuyente, no llevárselo. Con esto uno no se va a andar peleando con inspectores que están acostumbrados a que la gente les entrega muchas veces por desconocimiento. Pero en todo caso, cuando el interés de la empresa así lo requiera, sí exigir que la facultad se cumpla dentro de los márgenes legales, y ahí sí decir, bueno, mirá, yo te exijo, te doy el acceso de información para que la vengas a ver acá, pero no para que te la lleves. Yo recuerdo una hipótesis, por mencionar una anécdota, para que vean un caso de aplicación práctica de esto, donde la DGI iba a aplicar su ya tradicional criterio que tiene algún espaldarazo legal en los últimos años, de aplicar una multa por documento cuando esto no cumple con las formalidades que exigen las normas de la propia DGI, ¿verdad? Y entiende que se cometió una contravención, que es un ilícito administrativo, por cada documento en infracción irregular. Bueno, nosotros que sabíamos que eso lo podíamos discutir judicialmente con éxito, como a la postre ocurrió, que hemos tenido varios fallos que nos dieron la razón en ese sentido, el contribuyente dijo, no, yo me voy a oponer a este criterio. Pero le vino un requerimiento a la DGI que le decía, que le indicara cuántos documentos tenía en X situación que era irregular. Es decir, era como decirle, mirá, yo no me quiero tomar el trabajo contarlo porque lo voy a multiplicar por la multa y te voy a decir cuánto me debes. Y eso era realmente una locura darle ese dato a la administración. Se le dijo, nosotros vamos a dejar todos los documentos disponibles para el fisco en las oficinas de la empresa que los venga a contar. Nunca aparecieron a contar. Porque claro, querían tener la facilidad de que el contribuyente le diera el dato. A la postre, acá ejercer el derecho a que solo exhibir y no entregar fue una forma hábil de, en definitiva, evitar aquel efecto indeseable que era una multa realmente extrema, fuera de lugar y fuera de la ley por incumplimiento de derecho formal. Es solo un ejemplo, lo interesante es saber que el derecho es exigir la exhibición y no a la entrega. No sé, Felipe, si acá cabe algún comentario o pregunta.
nos hacen una consulta práctica interesante y dice que pues, si podemos dar ejemplos de casos en que la gravedad de la situación se ameritaría una incautación de documentación. Sí, es muy difícil señalar. De hecho, cuando yo he tenido que discutir casos donde el contribuyente me ha mandatado como profesional a resistir o ayudarlo a resistir la protección de entrega de documentos, generalmente hemos logrado transar con la administración mostrando que no hay gravedad, porque es muy difícil llegar a hipótesis de gravedad, porque además la gravedad no podría ser el mero supuesto incumplimiento de obligaciones tributarias que entienda la administración existe. Porque eso no es gravedad. Gravedad es una hipótesis donde no llevarse los documentos se puede poner en riesgo la prueba en la que se va a respaldar la administración para sacar sus conclusiones. Yo me imagino que un ejemplo en este sentido podría ser, por ejemplo, inspector del BPS que entre a una empresa que ha declarado 10 empleados y se encuentra con que hay 60 personas trabajando en máquina. ¿Sí? O sea, 50 empleados no declarados o trabajando en negro, como se dice vulgarmente. Bueno, ese caso yo creo que habilitaría a el funcionario del BPS eventualmente incautar documentos. ¿Sí? Pues es un caso extremo donde la sorpresa al organismo frente al hallazgo concreto de la actuación inspectiva, la contestación en el sitio, de lo que está ocurriendo tan alejado de lo que el contribuyente, puede ser visto como un caso de gravedad. Pero otras hipótesis, repito, es muy delicado dar ejemplos concretos, que nosotros en realidad, la verdad sea dicha, no lo hemos vivido casi nunca. De hecho, recuerdo un caso donde una fuerza de choque de la aduana había caído una empresa de software que había requerido nuestro servicio para apoyarla durante la actuación. Y la verdad que cuando nosotros recibimos el pedido ya eran las 10:30 de la mañana, nosotros llegamos a la empresa eso de las 11, con el tiempo que nos llevó el traslado, pero resultó que la fuerza de choque estaba desde las 8:30 de la mañana actuando. Y ya tenía todo en cajas, ¿sí? Y se iba a llevar. Y la verdad, no había ninguna causa para revelar que se pudiera llevar los documentos. Yo simplemente le pregunté en esa oportunidad al gerente general si había algún motivo para evitar que se llevaran los documentos. Él me dijo que no, que de última no tenían por qué encontrar nada que no estuviese declarado por la empresa, etc. Y se lo llevaron. Y resultó que en uno de los equipos informáticos que habían copiado indebidamente, porque ahora vamos a ver si el derecho es a exigir la exhibición, no se puede copiar así a rajatabla un disco duro, había un archivo que permitía emitir facturas como las que emitió una empresa vinculada a Estados Unidos, y eso se generó una suspicacia tremenda, pensando que esas facturas en realidad se emitían desde Uruguay. Aún cuando hubiese constatado el fisco, yo entiendo que no es un caso de gravedad. Yo entiendo que un caso de gravedad es cuando encuentras semiplena prueba, es decir, una evidencia más que razonable de que se está ocurriendo una defraudación, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, que constata una doble contabilidad y se quiere llevar copia de las dos contabilidades. Esos casos sí, yo creo que pueden ser realmente graves y que habilita una incautación. Pero son casos que estamos, en definitiva, extremos, ¿no? El caso de la computadora, Felipe, que había preguntas, capaz que con esto podemos contestar algunas. Esto que hemos dicho, ¿vale para la información que está en una computadora? Es decir, la obligación del contribuyente es exhibir los documentos de las 3 categorías que vimos. Y en una computadora hay más que esas 3 categorías. Por ejemplo, solo por poner el ejemplo del Outlook o el correo electrónico hay comerciales y hay documentos privados, correspondencia privada, es decir, aquella que no, su contenido no califica de comercial en el sentido que hemos definido. En consecuencia, el funcionario de la Administración Fiscal no tiene derecho a acceder a esos documentos. Por eso nosotros, con respecto a las computadoras, lo que decimos que es conveniente no dar el control a los funcionarios de los equipos informáticos. Así como la facultad es de exigir la exhibición de esos documentos, lo que el contribuyente conviene que haga es decir, mirá, todo bien, vos pedime lo que querés de una computadora y yo te lo voy a dar. Entonces, poder evaluar si realmente el documento me está pidiendo es o no de las categorías que tiene derecho a acceder el fisco. Esa es una manera de evitar tiranteses, suspicacias, situaciones violentas. ¿Sí? Cuando uno le da el control de la computadora, lo que el funcionario va a pretender hacer en definitiva es acopiar todo lo que pueda. Porque además, yo he escuchado a más de un funcionario decir, y si yo no abro el archivo, ¿cómo sé si no es comercial? Bueno, pero si tú podés abrir todos los archivos, entonces no hay límites. Lejos de ver 3 categorías como te habilita la ley, tú las ves todas. Entonces no hay límites para ti. Y eso no es razonable. Si la ley te faculta al Estado a exigir 3 categorías de documentos, no pueden ser todos. Si tú los abrís todos, ya no estás dentro del límite de la facultad, la estás excediendo.
Y para eso, repito, es conveniente no dar acceso a la computadora y en todo caso controlarla al contribuyente. La experiencia que hemos tenido cuando se le da acceso son bastante complicadas, ¿sí? Porque una vez que tiene el acceso, obviamente pueden haber exceso en la copiado de documentos o el querer acceder a lo mismo. De todas formas, recuerden que el derecho es a exigir la exhibición, no a la entrega. Por ende, si uno no quiere que se copie un archivo en una computadora, perfectamente se puede resistir a ese copiado. Y si hay alguna duda, la primera cosa que se puede hacer es tratar de dejar en acta por qué no se deja copiar. E invocar la norma legal que antes señalamos, que lo que faculta es exigir la exhibición y no necesariamente la entrega. No sé si, Felipe, te parece que hay que complementarlo con algo esto. No, nos preguntaban en otra pregunta si se podían secuestrar las computadoras o secuestrar los discos duros. Creo que viene ahora, me parece, en la presentación, pero... No, pero de alguna manera lo contestamos cuando decíamos que el retiro de documentación está prevista la incautación para casos graves. Y solo de la documentación comercial, no Y de... solo en rigor de los 3 tipos de documentos que antes vimos. Entonces, si te vas a una computadora, o una torre de computadora, o un disco duro, o archivos completos copiados a la red, lo que le da acceso al fisco a documentos que no están dentro de esas 3 categorías. Entonces, que es improcedente, es improcedente. Lo que hay que tener es la confianza de uno invocar las normas, decir, no, esto no corresponde. Y como decía Felipe, llegado el caso, si uno no se anima a resistirlo o tiene dudas, pedir el apoyo de un asesor que esté especializado y que le permita resistir ese tipo de prevenciones administrativas, que por cierto, los funcionarios van a hacer fuerza para tenerlo, porque es mucho más, a ver, como decía Felipe, el factor sorpresa y la suposición de que se les puede estar escondiendo algo puede ser tentadora para que un funcionario pretenda llevarse más de lo que es debido, ¿sí? No, y recordar, Jorge, antes de terminar, que ha habido sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay que han establecido de que las computadoras son una herramienta de trabajo de la empresa y que por tanto los inspectores no pueden llevarse las torres o llevarse las computadoras portátiles de la empresa porque se estarían llevando una herramienta de trabajo. Con lo cual, ese es un argumento que en el caso hipotético de que el fisco quisiera llevarse las computadoras, digamos, uno puede invocar, ¿verdad? La existencia de sentencias que le han dado la razón al contribuyente de que esas computadoras no pueden ser retiradas porque son herramientas de trabajo de la empresa. Sí. De hecho, me hiciste acordar un caso que fue bastante famoso que llegó al tribunal, en lo que el fisco llamó muy enjundiosamente operación de plume, cuando fueron a inspeccionar muchas empresas del sector avícola en Uruguay, que llevó a una determinación de adeudo importantísima para una persona física, que se defendió y ganó en el Tribunal de lo Contencioso, y uno de los argumentos que se usó para el tribunal entendiera inválida la liquidación de la deuda de la DGI, no fue la operación matemática que llevó al número, sino que la DGI se había basado en planillas informáticas supuestamente retiradas de la computadora de esta persona, que sin embargo no había quedado acta de registro del retiro de esas planillas. Entonces lo que los jueces dijeron es, no hay evidencia que las planillas a las que refieren los inspectores hayan salido de la computadora del contribuyente. Y por ende no podemos dar por válida la prueba en la que se basó la liquidación de adeudo. Esto es un buen ejemplo del tema que estamos hablando, del retiro de documentación de las computadoras, atado con un tema que hablamos antes, y es el tema de la importancia de las actas. En ese caso, la falta de acta le jugó en contra al interés fiscal, porque al no haber extendido un acta, dejando una detallada, como dijimos, constancia de lo que se estaba retirando, y la conformidad del contribuyente en ese retiro, que pudo haber controlado la prueba, fue lo que llevó al tribunal a decir que esa actuación había sido inválida. No sé si nos quedan colgadas preguntas de esto, Felipe. No, por ahora no. Bien. Para terminar, digamos, este tema de las facultades, nos gustaba hacer algunas consideraciones con respecto a, querríamos hacer unas consideraciones con respecto a la facultad del FICO con respecto a la información de contribuyente. Que repito, la información, los documentos refieren a información, pero la información muchas veces excede lo documental, es decir, el fisco la obtiene por otros canales o vías. Bueno, un punto que nos parece interesante, a falta de una norma expresa que diga qué categoría de información puede pedir el fisco, en esto no es igual que en los documentos, no hay una norma expresa que lo diga, nos parece así
que la información que pida la administración tributaria tiene que ser relevante a la luz de las normas que estructuran el impuesto que está fiscalizando. No tiene sentido poder pedir información que para esas normas no es relevante. Por decir algo, si se está inspeccionando a la empresa que vende la Coca-Cola en Uruguay, el fisco no tiene por qué pedir cuál es la fórmula de la bebida, y así enterarse de algo que es un secreto mundial. ¿Sí? Lo que tiene el fisco derecho en todo caso es a obtener información sobre la cantidad de bebida vendida, que es lo que en definitiva puede importar a efecto de los impuestos que recauda. Claro, y ahí me mantengo otro del ejemplo. Si fuera, por ejemplo, una empresa que vende bebidas que tiene una cantidad de componentes de jugos uruguayos, en el IMESI ese tipo de bebidas tiene un trato diferencial. Así que si lo que el fisco está inspeccionando es IMESI y requiere esa información, ahí sí sería pertinente esa pregunta y el contribuyente tendría obligación de darla, porque es la única manera que tiene el fisco controlar si se están cumpliendo los requisitos o cantidad de jugos de origen uruguayo que permiten aplicar una tasa de IMESI menos gravosa. En segundo lugar, la obligación del contribuyente frente al requerimiento de información es de dar la información concreta que se pide, no prepararla de determinada manera o procesarla. Muchas veces los inspectores piden la información procesada simplemente para comodidad de su trabajo, para trabajar menos cantidad de tiempo, ya que la fiscalización no tiene tiempo infinito para hacerla. Pero el contribuyente evaluará si vale la pena hacer el esfuerzo de organizarla tal como la está pidiendo la administración tributaria. No hay ninguna norma que diga en qué medida se tiene que dar información. Solo hay en todo caso el deber de colaborar suministrando esa información, no procesándola de una manera que el propio contribuyente no necesariamente la tiene, por ejemplo, procesada. Luego, la facultad de requerir informaciones a terceros es una facultad que el fisco tiene en virtud del literal del artículo 68 del Código Tributario. Esto es para hacer los típicos controles cruzados. Lo que para el contribuyente inspeccionado es IVA compras, para el contribuyente proveedor de él es IVA venta. Entonces, pedir información del IVA venta del proveedor del contribuyente inspeccionado es algo que va a habilitar, en definitiva, el control cruzado de la corrección del IVA compras tomado por el contribuyente inspeccionado. Ese tipo de controles tiene el derecho fiscal a hacerlo, y a veces una empresa puede llegar a tener un requerimiento aislado de información de parte de la DGI, cuando en rigor el que está siendo inspeccionado es una empresa cliente o proveedora del requerido. Bueno, en esos casos, como existe esta potestad del fisco, uno tiene que saber que tiene la obligación de suministrar información, y que en todo caso lo que es recomendable es pedir al fisco que deje extendida un acta que permita mañana ante un reclamo de ese proveedor o cliente demostrar que hubo un pedido objetivo de la DGI y que no hubo más remedio que cumplirlo en virtud del mandato legal. Por supuesto que ese tercero requerido podría estar sujeto a la obligación de guardar secreto, como puede ser un banco profesional, pero no nos vamos a entrar en eso porque sería demasiado detallista, pero es bueno saber que existe, sí, la obligación de ciertos sujetos de guardar secreto, por más que el fisco entiende que el secreto profesional no le aplica. La verdad que es un tema muy discutible, que hay muchos argumentos para entender que sí, que aplica el secreto profesional aún ante requerimiento de la DGI. Y por último, nos parece interés hacer algunos comentarios con respecto a los interrogatorios. ¿Sí? El fisco obtiene información muchas veces interrogando al contribuyente, a un representante de él, a un empleado de la empresa, etc. Bueno, esos interrogatorios, primero ya dijimos, tiene el derecho contribuyente a controlar la prueba, porque es prueba en definitiva lo que se busca, la declaración de alguien. Y el contribuyente, a través quizás del coordinador, tiene derecho a estar presente, y si quiere con su asesor, para controlar ese interrogatorio, para ver que no se hagan preguntas capciosas, fuera de lugar, que lleven a la respuesta, etc. Para hacerle preguntas, como el ejemplo ponía hoy de si el vecino vivió en el periodo en el que se estaba siendo fiscalizado al lado de esa empresa de software que hoy no está ahí, pero que quizás la tuvo 3 años atrás. Segundo, en los interrogatorios es bueno saber, o es bueno, conveniente, para evitar entrar en profundizaciones que lleven a otras cuestiones, ser parco en la respuesta. Es decir, responder lo que se me pregunta, y no andar adornando mi respuesta, que puede llevar a cuestiones que no eran las buscadas por los fiscalizadores y que son hallazgos muchas veces en inspección fruto de que el interrogado da más información de la requerida. Yo en eso puedo contar la anécdota de una empresa naviera, donde el gerente financiero, que no era ninguna persona descuidada, que era muy hábil y muy racional, se le preguntó sobre la bandera del buque y la cantidad de personal embarcado. Y en vez de limitarse a responder esos dos datos, dijo que le alquilaban el buque a una empresa vinculada al exterior con quien se mantenían saldos e impagos del alquiler a fin de cada ejercicio.
Eso llevó a una determinación de un impuesto al patrimonio en cabeza del no residente que era totalmente evitable si no hubiera dado la información en ese caso, en ese interrogatorio. Solo porque se fue más allá de lo pedido y empezó a hablar de el hecho de que era alquilado el barco y a quién se le alquilaba, cuestión en la que los inspectores, que ya llevaban un tiempo fiscalizando, no habían ingresado. ¿Sí? Fue por dar más información de la debida. Entonces, en los interrogatorios es bueno tener como política contestar puntualmente lo que se pregunta. En segundo lugar, saber que no hay ninguna obligación de saberlo todo. Es una respuesta perfectamente válida del interrogatorio. No recuerdo, lo voy a chequear, lo voy a repasar y luego contestaré. O, sea, incluso, y este es un tercer comentario, en casos extremos, de situaciones muy urticantes o delicadas, decir que se va a interrogar, responder por escrito. ¿Sí? Porque no hay nada que obligue al contribuyente a responder a bocajarro y a capricho y al tiempo en que lo requieren los inspectores. Es deseable, porque es lo que están acostumbrados, pero uno puede o no saber en el momento, o puede no querer responder por esa vía porque quiere tomarse tiempo para pensar la respuesta. Son cosas que es bueno tenerlas en cuenta para, llegado el caso, poder utilizarlas. No sé, Felipe, de esto, si tenemos preguntas o comentarios que vos te parezca del caso. Nos preguntan si se puede negar, primero nos preguntan, perdón, si nos pueden incautar documentos, agendas o papeles de los escritorios. Estimo que se está refiriendo a documentos personales, agendas personales o documentos de trabajo personal o que no son propiamente comerciales. Y después nos preguntan si se puede negar a contestar preguntas de los inspectores. Sí. Bueno, con respecto al documento creo que quedó bastante claro, ¿no? Que señalamos que no entra, una agenda no entra en ninguna de las tres categorías, y por ende no pueden tomarla. Si el contribuyente la quiere entregar, bárbaro, pero no hay un derecho, una facultad es más, sacarle de las manos una agenda al contribuyente o tomarla contra su voluntad, incluso supone un acto reñido con la buena fe, que vimos que es una regla de procedimiento, porque ¿qué supone? Que estás escondiendo algo en la agenda. ¿Por qué llevarse una agenda? ¿Sí? Que no tiene por qué tener documentación oficial. Y con respecto a, el otro tema era negarse a contestar preguntas. Sí, se puede negar un contribuyente. Lo que hay que valorar bien la negativa si vale la pena. Porque si uno niega por todos lados a la administración el acceso, sobre todo a documentos, por ejemplo, lo que puede llevarse después una liquidación sobre base presunta, o estar habilitando una liquidación sobre base presunta. O sea que hay que ser cuidadoso de, bueno, si uno se niega a alguna pregunta, que sea en todo caso puntual. ¿Sí? No, y tener presente también que en esos interrogatorios uno no tiene por qué saber todo en el momento, espontáneamente, y puede decir simplemente no recuerdo ahora o no lo tengo presente, lo tendría que estudiar, como forma de, en caso de decidir contestarla, hacerlo con todos los elementos a la vista y no en base al recuerdo o en base a una espontaneidad que puede llevarlo a contestar algo erróneo. Claro. Sí, por supuesto. Incluso la negativa a veces, más que negativa, es totalmente fundada. Nosotros ahora estamos teniendo una inspección, por ejemplo, a que la empresa inspeccionada le están requiriendo un documento supuestamente firmado en el exterior entre una empresa vinculada y el gobierno de un país extranjero. Bueno, ese documento no lo firmó la empresa local. La empresa se negó a su entrega con el sencillo argumento, que dejó dicho en actas, por supuesto, que la empresa no tiene acceso a ese documento, porque por más que lo haya firmado una empresa vinculada, no es la empresa uruguaya. Entonces, no puede pretenderse que la empresa uruguaya cuente con documentos que fueron firmados por empresas que, por más relacionadas que estén, no son las mismas que la empresa local. Punto. Es un argumento muy sencillo, pero que lleva una negativa. Y en todo caso, recordar, usar el acta como elemento para dejar las constancias que sea el caso, para que no parezca que es una negativa infundada, para que en todo caso se vea que es una negativa con fundamento, ¿verdad? Hay una pregunta más que tenemos, Jorge. Sí. Que nos recuerda en el caso de aquel banco canadiense que fue intervenido en zona franca, donde fueron incautadas las computadoras, apoyado por la fuerza policial. Entonces nos consultan si eso puede ser visto como un atropello administrativo o si la mera sospecha de un delito de lavado de dinero podría justificar una actuación así. En ese caso, recordemos que fue un caso donde, además de problemas de orden fiscal, había cuestiones de lavado, de sospecha de lavado. Había requerimientos internacionales y una actuación internacional. Sí, no, y además ahí no intervino la administración tributaria, ¿sí? Fue más bien una actuación banco centralista.
y que el propio gobierno reconoció luego que había sido con excesos, ¿no? Digo, yo diría que una actuación de esas características sería excesiva, ¿sí? No estaría dentro de los cánones normativos de hacerlo una administración tributaria, de las tres que hemos hecho comentarios que son aplicables a las tres por las normas que veníamos señalando en las diapositivas, sin profundizar en ellas, porque entendemos que no tienen interés para nuestros interlocutores, más que saber el dato de dónde nos estamos apoyando para indicar la regla o facultad que estamos señalando. Entonces yo creo que eso sería totalmente un exceso. Los excesos existen muchas veces por desconocimiento del funcionario o por costumbres o prácticas del organismo que no necesariamente están alineadas con las normas, pero a la medida que no encuentran resistencia a los contribuyentes, se van extendiendo, ¿sí? Yo no creo que tengamos una administración que esté acostumbrada a los excesos, no sería justo decirlo. Pero por otro lado existen estos, y nadie va a velar mejor que el propio contribuyente por sus intereses. Y en todo caso, elegir un asesor que lo apoye adecuadamente cuando entienda que no puede solo hacer frente a los requerimientos. Pero siempre existe la posibilidad de asesoramiento, en definitiva, como última medida, si uno no puede administrar solo los requerimientos. Yo lo que quería, y después si querés responderme alguna pregunta final, es señalar, para terminar formalmente con la charla, algunas etapas que cuando termina una inspección se presentan normalmente, porque lamentablemente en Uruguay no tenemos normas que digan cuánto tiene que durar una inspección, cuándo van a empezar, y en todo caso hay algunas normas sueltas que hablan sí o que establecen ciertas reglas para el caso que una inspección termine con deuda, porque si termina con deuda, prácticamente el cierre es informal, ni nos enteramos, a veces hasta demora para devolver la documentación que tengan en su poder, y no hay una resolución que diga usted no debe nada. Eso en Uruguay no existe. En Uruguay lo que sí existe, cuando el equipo inspectivo llega a la conclusión de que hay deuda, primero la DGI, que lo había caído en desuso, lo reimplantó con la dirección de Saineta en el año 2007. El BPS siempre lo mantuvo, pero lo llama acta final de inspección y vista, es un formulario preestablecido. En general los organismos hacen lo que se llama un acta final de inspección, es decir, un acta que pone punto final no a la actuación inspectiva, porque todavía si hay deuda se requiere la resolución del jerarca, pero sí donde los inspectores comunican por escrito sus conclusiones al contribuyente. Esa acta la DGI la reimplantó porque la ley, el artículo 39 del Código Tributario, dice que interrumpe la prescripción. Si ustedes saben que los tributos se extinguen por el paso del tiempo. Y este acta es una de las causales de interrupción de esa prescripción. Así que el cómputo de la prescripción que extingue el tributo vuelve a cero. El contribuyente, es bueno saberlo, en esa acta, es un acta más, por más que sea la final, puede dejar así la constancia que tema el cliente. No estoy de acuerdo con la deuda, entiendo que hubo tal exceso, quiero dejar claro que yo voy a impugnar, o quiero esperar a tener acceso al informe inspectivo porque no entiendo bien las razones de la liquidación, lo que uno entienda del caso quiera decir. Y en segundo lugar, es bueno saber que el punto final formal de una inspección, cuando hay deuda a juicio del organismo, es lo que la ley llama el acto de terminación, es decir, la resolución final del jerarca del organismo que le imputa a esa empresa inspeccionada y eventualmente a los responsables de la misma la deuda tributaria que corresponda del periodo que sea, más las sanciones que entienda el organismo aplican, como son las multas de recargo por mora, eventualmente una multa por defraudación o el caso que fuere. Esa resolución es la que contiene todas las deudas que el organismo tiene, entiende que ese contribuyente inspeccionado tiene con él, por impuestos, por sanciones, etc. Indica los periodos, lo actuado, etc. Y se le tiene que notificar personalmente al contribuyente inspeccionado. Y es bueno saber que en Uruguay la única forma de resistir formalmente ese tipo de deuda pretendida por el fisco es a través de una acción que se inicia en el Tribunal de Contencioso Administrativo, para lo cual es necesario primero recurrir en vía administrativa a esa resolución, con lo que en la Constitución uruguaya se llama recursos administrativos. Así que uno tiene que darle la posibilidad a la propia administración de rever su decisión, y solo cuando se han cumplido los plazos de ese procedimiento, se llama recurso administrativo, recién ahí tiene acceso a un tribunal imparcial, que es el Tribunal de Contencioso Administrativo, bastante desconocido por nuestros ciudadanos, pero que nosotros copiamos de la década del 50 del modelo francés, y que es un tribunal que se dedica a analizar
si lo actuado por toda la administración pública, incluida la tributaria, se ajusta o no la regla de derecho. Si ese tribunal entiende que no se ajusta a la regla de derecho, anula la resolución y con eso desaparece del mundo jurídico la deuda y tiene el contribuyente, por ende, la posibilidad de liberarse aquello que de haberla pagado sin discutir hubiera sido lisa y llanamente una mera pérdida. Incluso los jueces recientemente, de Poder Judicial, ya no de los tribunales contenciosos, una vez que hay un fallo del Tribunal Contencioso que entiende que la pretensión administrativa es ilegítima, cuando el contribuyente pagó bajo protesto, que eso es otra cosa interesante a señalar, existe la posibilidad en otro país, no hay la obligación de pagar para discutir, como por ejemplo hay en Argentina, pero sí existe el derecho a pagar. Si yo puedo decir, pago bajo protesta la deuda, ¿para qué? Para congelar los recargos, si es que es posible, por supuesto, para que cuando yo tenga un fallo, después que termine la discusión, si me es adverso o negativo, yo no tenga que tener recargos que sean capitalizados y que me hicieron crecer indebidamente la deuda. En definitiva, yo congelo mi riesgo. Pero si gano, hay jueces hoy en el Poder Judicial que han entendido que hay que actualizar esa suma por inflación y hay que aplicar intereses desde que el contribuyente hizo el pago hasta que la administración le devuelve en efectivo. No el certificado de crédito a peso histórico, que es una práctica administrativa muy extendida en la DGI y que es bueno señalar que según esta jurisprudencia no hay ninguna obligación de los contribuyentes de aceptarla. El que quiere lo hace, pero no hay obligación. Uno puede bien exigir que se devuelva efectivo, actualizado y con intereses. Tan es así que ha habido incluso recientemente un fallo de la Suprema Corte de Justicia condenando a la DGI a pagar actualizado y con intereses desde el contribuyente le pagó indebidamente una deuda que después el tribunal entendió ilegítimo, que en el proyecto de ley de presupuesto que entró al Parlamento, la DGI promovió una iniciativa de un cambio legislativo que lo que dice que esos intereses corren desde que el contribuyente presenta la demanda en adelante y no desde que pagó, lo cual obviamente está buscando revertir esa jurisprudencia que le ha sido adversa. Bueno, más allá de este proyecto, que es una mera anécdota, lo interesante es señalar que existe el derecho y la posibilidad hoy de recuperar actualizado aquello que se pague en una inspección y que se entendió indebido. Pero que para eso, obviamente, primero tengo que tener la posibilidad de resistirlo. Hay mitos, ¿verdad? Si voy a discutir con el fisco, me van a inspeccionar más. Nosotros, en nuestra experiencia, tenemos décadas litigando en esto, nunca ha sido así. La verdad que hay que ser justos, la administración normalmente respeta los fallos, no por eso hace prácticas indebidas, devuelve aunque sea en peso histórico, pero devuelve con cierta celeridad. Y es más, hay una gran diferencia entre el contribuyente que impugna y paga, o el que impugna aunque no pague. Y es que mientras que el contribuyente que no discutió la deuda, le pueden suspender los certificados que le impiden importar, exportar o venderle al Estado, entre otras operaciones, el contribuyente impugnó, hay una norma legal que dice que no le pueden suspender los certificados, ¿sí? Lo cual obviamente es una ventaja para realizar esas operaciones. En el caso de las medidas cautelares, que muchas veces se temen para discutir, se pueden llegar a, por ejemplo, ofrecer contragarantías. Nosotros hemos ofrecido desde hipotecas hasta avales bancarios, lo que esté dentro de las posibilidades del contribuyente. No necesariamente se tiene que ser del total, a veces se puede pagar el tributo, que muchas veces no es tan significativo, para congelar la deuda y al mismo tiempo quitarle argumento a la DGI para que pida medidas cautelares. No olvidemos que las medidas cautelares no las toma la DGI, como por ejemplo un embargo, sino que lo tiene que pedir a un juez, ¿sí? Bueno, este tipo de consideraciones las queríamos hacer para derribar algunos mitos, como por ejemplo que litigar con el Estado también es muy caro. Yo no sé, Felipe, corregime, pero los timbres del Tribunal de lo Contencioso hoy no deben sobrepasar los 5.000, 6.000 pesos, ¿no? Cuando el litigante es uno. Cuando es uno, sí, más o menos. Bueno, los honorarios profesional. ¿Qué profesional va a cobrar una suma que no sea razonable respecto a lo que pretende el fisco? Digo por decir cosas que muchas veces a los uruguayos, a las uruguayas, como decía nuestro anterior presidente, les impide tomar la decisión de discutir una deuda tributaria y tomar el camino de cumplirla, ¿sí? Cuando en realidad si uno la cumple sin discutir, eso es una pérdida para el contribuyente. Digo, siempre y cuando estemos hablando de una deuda que claramente es discutible o que el fisco la pretende en forma indebida, ya sea porque el contribuyente no tenía la obligación o no la tenía en la medida que la pretende el organismo recaudador de que se trata. No sé, me parecía un comentario de utilidad como para cerrar esto del proceso inspectivo. No sé si hay preguntas pendientes. No,
Una pregunta que remitía a un tema que ya habíamos visto, que era si la inspección, si era del BPS, ¿qué documentación, pregunta, estoy obligado a mostrar? Bueno, en el caso de BPS, como señalábamos, primero la documentación que estamos obligados a llevar respecto al personal dependiente, ¿verdad? Hay cierta documentación, recibo de haberes de personal, planilla de control de trabajo, etcétera, que estamos obligados por la ley a llevar. Toda esa documentación que la ley nos obliga respecto al personal dependiente, tenemos la obligación de exhibírsela al funcionario. Y después no tenemos hasta ahora otras preguntas, no sé si quieren hacer los que están todavía en el chat, siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran. Bueno, nosotros igual vamos a dejar los datos de contacto para quien nos quiera escribir con cuestiones que hoy no se les ocurre o que se le puedan presentar, en lo que podemos hacer de ayuda, así tienen nuestro dato de contacto. Nosotros queremos dar las gracias por la paciencia que han tenido en un tema tan árido, gracias a la asociación por invitarnos, y gracias a ustedes por tener la paciencia de atendernos en este tipo de temática a esta hora, ¿no?, del día. Los agradecidos somos nosotros, obviamente, la claridad expositiva creo que hace que nos vayamos todos con mucha más seguridad si tenemos que afrontar situaciones como estas, así que muchísimas gracias a Jorge Bentancur y a Felipe Martínez por tan excelente dedicación en tiempo y en información que nos han dado. Nos vemos pronto. Y gracias, por supuesto, a través de ustedes, a todo KPMG que está siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta siempre y a las órdenes. Buenas noches a todos. Hasta luego.